Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas. Para hoy teníamos, como está presentado ahí en la pantalla, el grupo de Fabián, Elena, Mónica, luego Maylin, Emanuel y Carlos Andrés. Les voy a pedir que se acomoden para luego entregarlo del examen y luego hablamos de los grupos que se van a hacer para el examen. Ahí les voy a compartir un momentico por si a alguno le interesa la parte por si a alguno le interesa. Yo esto se los compartí aquí en Teams, por si a alguno le interesa, por lo menos para que vaya viendo lo que es lo del máster que les hablé ayer de materiales poliméricos y compuestos. Esto es un digamos así, un programa compartido de esto que es un instituto tecnológico del plástico, es como un centro de investigación del plástico, junto con la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, que de hecho ellos tienen una maestría en ciencia de materiales, ingeniería materiales, y tienen algo muy fuerte, un área muy fuerte en todo lo que es diseño CAD/CAM, por si a alguno le interesa también. Y esta universidad es muy famosa en esta parte de lo que es, digámosle así, es como la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid son como los equivalentes del tecnológico de aquí en nuestro país. Entonces, para que lo tengan presente, eso, la parte académica es compartida entre gente con mucha experiencia del Instituto Tecnológico del Plástico y profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un máster compartido para que ustedes tengan, ¿verdad? Son 750 horas de formación práctica en empresas, 440 horas lectivas presenciales y a distancia, y un proyecto final del máster que se va a impartir este año. Bueno, este año, para ellos los años académicos son de uno al otro, entonces este sería el año académico 2021-2022, y por lo general siempre inician más o menos en este periodo. Vea, este arrancó el año pasado, o sea, llevamos apenas unos cuantos meses de ese máster y terminaría a mediados del próximo año. Cuando termina ese, que sería el año entrante, entonces a finales volvería a empezar ya la 9ª edición de este máster. Yo los invito que lo mediten, que lo recapaciten, y si se sienten atraídos por la parte esta de materiales poliméricos y la parte de compuestos, aquí tienen una muy buena opción, ¿verdad? Esta es parte de las instalaciones del centro de investigación donde se hacen las prácticas de identificación de polímeros, la construcción, fabricación, la parte de caracterización. Aquí, como ustedes pueden ver, esto es la parte de muestras que se troquelan, por decirlo de alguna manera, directamente de alguna muestra patrón. Hay una forma muy práctica de identificar los polímeros, que es por quemado. Entonces aquí, en ese caso, pues esto lo que representa es cómo se quema el plástico, y ya hay toda una leyenda
y hay todo un conocimiento para identificar cualitativamente los polímeros. Bueno, son 80 créditos distribuidos en partes presenciales y partes prácticas. Bueno, esta dirección la tienen ustedes ahí compartida por si a alguno le interesa, ¿verdad? Hacer este máster. Es una gran posibilidad, una gran oportunidad máximo en el campo tecnológico. Igual, si a alguno le interesa más bien el otro máster que es en la parte de láser, es la Universidad Politécnica de Madrid, que tienen una maestría y un doctorado en aplicaciones industriales del láser, por si a alguno le interesa. De hecho, el año que yo estuve allá en la Universidad Politécnica de Madrid, me encontré un muchacho de la Universidad de Costa Rica, un ingeniero mecánico que estaba terminando el doctorado en la parte de láser. Y hay mucha gente que ha ido a sacar maestrías allá en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? La otra es esta, la Universidad Politécnica de Barcelona. Ahí estuvieron una pareja de dos muchachos que se egresaron aquí de la escuela, Andrea y otro muchacho, Gustavo, creo. Y es que es hijo de una de las profesoras de biotecnología. Ellos dos se fueron a sacar el máster y después regresaron a Costa Rica, aplicaron y se fueron a hacer el doctorado en la parte de ciencia de materiales. Y si a alguno le interesa la parte de recubrimientos, capas delgadas, que es láser, plasma y capas delgadas, pues ese es un máster que se da entre la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Córdoba, que es quien coordina ese programa de máster, y la famosa Universidad de Sevilla, que está muy bien equipada de equipamiento de última tecnología, microscopía, hasta todos los habidos y por haber tienen por allá. Y tienen, de hecho, también una salida en la parte de lo que se llaman capas delgadas, lo que es capas para uso electrónico, específicamente para ese campo. Así que si a alguno de ustedes le interesa, entonces se contacta, me escriben, yo ahí los puedo ayudar en alguna medida. Bueno, le dejo entonces a los compañeros para que inicien la exposición. Adelante. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puedo preguntarle algo? sí. Bueno, yo leí el documento y estaba interesante, pero mi pregunta era referente al examen. ¿Usted las indicaciones lo va a dar al final? Sí, después de las dos exposiciones, porque estas eran de ayer y entonces las acabamos hoy para seguir con la programación para terminar bien con el semestre. Gracias, profe. Muy bien. Ahí se ve. Sí. Sería, no sé por qué se ve como cortado. Ahora sí, está bien así. Ok. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Continuando con lo expuesto ayer por los compañeros acerca de las fibras de carbono, fibra de vidrio y el Kevlar, vamos a continuar con el capítulo. Bueno, la estabilidad térmica de las fibras, para el caso del carbono en ausencia de atmósferas oxidantes como el aire, las fibras de carbono poseen propiedades mecánicas excepcionales a altas temperaturas, incluso por encima de los 2000 grados Celsius. Pero para aplicaciones que incluyen matrices poliméricas, esta propiedad no se aprovecha porque la mayoría de estas matrices pierden sus propiedades por encima de los 200 grados Celsius aproximadamente. Para el vidrio, su temperatura de ablandecimiento es a los 850 grados Celsius aproximadamente, pero su resistencia y módulo elástico disminuyen muy rápido por encima de los 250 grados Celsius. Aunque la estabilidad térmica del Kevlar 49 sea menor que las otras fibras, es más adecuado en su uso con la mayoría de los sistemas
con matriz polimérica. Las propiedades de la fibra de vidrio son irreversibles en caso de su exposición a altas temperaturas, pero en el caso del Kevlar, esta exposición puede deteriorarse de forma irreversible debido a cambios en la estructura interna. Las fibras de Kevlar experimentan grave fotodegradación bajo la exposición a la luz solar, y esta tiene efectos como la decoloración y reducción de las propiedades mecánicas. Pero dicho efecto puede ser evitado cubriendo la superficie con una capa que absorba la luz. Siguiente, por favor. Bueno, en las propiedades en compresión. Se ha encontrado que la rigidez axial en compresión es aproximadamente la misma que en tracción para todas las fibras, exceptuando el caso del Kevlar, que tiene una resistencia a la compresión de láminas. Bueno, por un caso de compresión de láminas unidireccional es solo el 20% de su resistencia a tracción. Su baja resistencia a la compresión se debe principalmente a las propiedades anisotrópicas de la fibra y a la baja rigidez a la cortadura. Básicamente el Kevlar tiene una limitada elasticidad en compresión. Siguiente, por favor. Bueno, flexibilidad y rotura de fibras. En la curva de fuerza de formación que se presenta, nos dice que las fibras se rompen de manera frágil a la tracción sin ninguna deformación o fluencia. Las fibras de carbono y vidrio son casi completamente frágiles y fracturan sin presentar ninguna reducción de la sección transversal, pero por otro lado el Kevlar se rompe de forma muy dúctil y la fractura a menudo implica el deshilachado de las fibras. Bueno, el diámetro de las fibras tiene una gran influencia sobre la facilidad que tengan para curvarse, y una flexibilidad insuficiente produce dificultad en el manejo de las fibras y produce roturas. La flexibilidad de las fibras puede expresarse en función del diámetro requerido para curvar una fibra de sección recta circular con un determinado radio de curvatura ρ, que es la primera ecuación que se presenta, donde E es el módulo de Young y D el diámetro de las fibras. La flexibilidad 1 entre MP está denominada por D, pero también depende de E. Bueno, el curvado de las fibras produce esfuerzos de tracción que lleva a la rotura, suponiendo que la deformación elástica sea lineal. Se puede calcular el esfuerzo con la fórmula número 2, en la que ρ es igual a E por D entre 2, donde sigma es igual a E por D entre 2 ρ, donde ρ es el diámetro de curvatura de las fibras cuando está doblada. Para una tensión dada de rotura, sigma F de una fibra, habrá un radio de curvatura mínimo que las fibras podrán soportar antes de que se produzca la fractura, que se presenta en la última ecuación. Rho mínimo igual a E por D entre 2 veces el sigma final. Siguiente, profe. Bueno, en comparación de la flexibilidad de las fibras, donde se ve que la fibra de carbono tipo 2 y la fibra de vidrio E son bastante mayores que las otras. El Kevlar 49 no se ajusta al patrón que siguen las otras fibras porque, como se mencionó anteriormente, tiene una baja resistencia a la compresión, a la que se ve presente al momento de la flexión de la fibra, ya que a un lado se produce tracción y al otro compresión. La fricción de las fibras durante la formación y rotura de los materiales compuestos, particularmente en el exterior de la grieta que se propagan, es una zona donde el diámetro y la resistencia puede afectar bastante los materiales. Siguiente, por favor. Bueno, resinas termoestables. En los polímeros termoestables, las resinas líquidas se convierten en sólidos duros y frágiles por uniones químicas cruzadas que llevan a la formación de una red tridimensional fuertemente unida de cadenas de polímeros. Las propiedades mecánicas dependen de las unidades moleculares
que forman la red y de la extensión y densidad de los enlaces cruzados. La densidad de los enlaces está determinada prácticamente por completo por el control de los procesos de unión reticular en los que están involucrados en el curado. El curado puede conseguirse a temperatura ambiente, pero es normal usar un sistema de curado que suponga el calentamiento a una o más temperaturas durante tiempo preestablecidos para alcanzar unas uniones cruzadas óptimas y por tanto unas mejores propiedades. A menudo se da un tratamiento de poscurado a una temperatura final relativamente alta para minimizar cualquier posterior curado y cambian las propiedades en servicio. La contracción durante el curado y la contracción térmica por enfriamiento posterior al curado pueden provocar tensiones internas en los materiales compuestos. Bueno, las propiedades de las resinas curadas pueden ser determinadas a partir de muestras preparadas fundiendo las resinas sin curar en moldes, y las propiedades están sujetas a grandes variaciones dependiendo del sistema químico usado en las condiciones de curado. Por último, las resinas termoestables son normalmente isotrópicas. Su propiedad más característica es su respuesta al calor, ya que al contrario que los termoplásticos no se funden al calentarlas, sin embargo pierden sus propiedades de rigidez a temperatura de distorsión térmica, que define un límite superior efectivo para su uso en componentes estructurales. Bueno, y se puede decir que las resinas epóxicas son generalmente superiores a las resinas de poliéster en ese aspecto, pero están disponibles otras resinas que son estables a temperaturas incluso más altas, como lo son las poliamidas aromáticas y poliimidas. Siguiente, por favor. Bueno, sí, la tabla 2.5 que se muestra que las resinas epóxicas tienen una mayor resistencia y propiedades elásticas con una menor contracción en el curado y un menor coeficiente de dilatación térmica. La resistencia a la unión de las interfaces entre la resina y la fibra también es mayor para las resinas epóxicas. Siguiente, por favor. Bueno, en los plásticos se forma a través de la atracción la relación entre los límites de elasticidad, la compresión y la tracción es igual a la relación de sigmas divididos de tracción y compresión es igual a, similar a 1.3, y la línea de trazos que se ve en la figura es la curva supuesta de esfuerzo de formación a tracción cuando se evita la rotura prematura. En el caso de la resina y su procesado, hay tres vías principales de fabricación de materiales compuestos con estas resinas termoestables reforzadas con fibra. El primero es el método húmedo de fabricación, donde se impregna la fibra seca con resina de baja viscosidad. Esto se consigue de varias maneras. La primera forma es por contacto húmedo, en el que las fibras en forma de fieltro son impregnadas con resina con rodillos y prensada. El segundo método es por enrollado húmedo o método enrollado de mechas, en el que se transporta la fibra. Y por último es el método por inyección de resina, en el que las fibras se colocan en posición en un molde cerrado y la resina entra en él por gravedad o presión externa. El éxito de estos procesos depende de la impregnación completa de las fibras por resinas, que a su vez depende de su viscosidad y la tensión superficial de la interfaz. La segunda vía de fabricación implica también la impregnación de las fibras, pero esta se realiza en dos etapas distintas. La primera etapa es la producción de un prepreg, que es una cinta u hoja de fibras impregnadas con resina, que consiste en colocar las fibras y la resina entre hojas de papel impregnadas de silicona o película de plástico que se presionan y se enrollan para asegurar la consolidación e integración de las fibras. Entonces se curan parcialmente para producir un agregado flexible. Y la segunda etapa es que después de quitar el papel o la película, se le da forma a la pieza apilando capas o enrollando cinta alrededor de un mandril, donde este se consolida por presión y el curado final se consigue calentando a presión. Y finalmente, la última vía de fabricación
es una variante del sistema anterior, sin embargo los productos intermedios son compuestos para hojas continuas o pasta basado en resinas de poliéster. Seguidamente tenemos los termoplásticos que, al contrario de las resinas termoestables, estos no tienen enlaces cruzados, obtienen su resistencia y rigidez de las propiedades inherentes a las unidades monoméricas y de su peso molecular elevado. Esto asegura que en los termoplásticos amorfos haya una alta concentración de entramados moleculares que actúan como enlaces cruzados y que en los materiales cristalinos haya un alto grado de orientación y ordenación molecular. Tanto los amorfos como los cristalinos pueden tener propiedades anisótropas dependiendo de las condiciones de solidificación. En los polímeros amorfos, esto se debe a la orientación molecular y de forma parecida en los polímeros cristalinos, las unidades laminares cristalinas pueden desarrollar una orientación preferencial debido a su nucleación no uniforme en las superficies y a su crecimiento preferencial en algunas direcciones a causa de los gradientes de temperatura en el material fundido. Normalmente se usan matrices termoplásticas con refuerzos de fibra corta para aplicaciones de productos fabricados mediante moldeo de inyección y el material de alimentación está normalmente en forma de pastillas o pellets que contiene fibras cortas de longitud típica de 1 a 3 milímetros íntimamente mezclados y dispersos en la matriz. Las matrices poliméricas más comunes son el polipropileno, el nylon 6.6 y el policarbonato, donde los primeros dos son usualmente policristalinos con una cristalinidad del 25 al 50% y el último, el policarbonato, es amorfo. En la siguiente tabla se dan algunas de sus propiedades típicas, sin embargo, en la práctica se pueden obtener un amplio margen de propiedades dependiendo del proceso. Seguidamente tenemos la interfase fibra-matriz, donde la estructura y las propiedades de la interfase juegan un papel principal en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales compuestos, en particular las grandes diferencias entre las propiedades elásticas de la matriz y de las fibras. Estas deben estar comunicadas a través de la interfase, o es decir, en otras palabras, los esfuerzos que actúan sobre la matriz se transmiten a las fibras a través de la interfase. A modo de ejemplo, se muestra la siguiente figura en el que el material compuesto está representado por hojas alternadas de material con diferentes capas. Si no existiera una unión y se hace solo una sucesión adhesiva sencilla con las caras exteriores, la resistencia estaría limitada a la resistencia de las mismas, puesto que la carga aplicada es soportada íntegramente por las capas. Sin embargo, si las capas se amordazan, todas estas soportarían la carga y el compuesto será más fuerte y rígido. De esta forma, si queremos aprovechar la gran resistencia y rigidez de las fibras, estas deberán estar fuertemente unidas a la matriz. Una apreciación de las propiedades reales de la interfaz es esencial para la comprensión de las propiedades de los materiales compuestos. Seguidamente, seguimos con las teorías de la adición. En un sistema sencillo, la unión en una interfaz es debido a la adición entre la fibra y la matriz. Sin embargo, las fibras están a menudo cubiertas con una capa de material que forma una unión entre la fibra de la matriz. Esta puede ser atribuida a 5 mecanismos principales. El primero de ellos es la absorción y la humectación, que consiste cuando hay dos superficies eléctricamente neutras que se ponen lo suficientemente juntas, dando una atracción física que se comprenderá mejor considerando la humectación de las superficies sólidas por líquidas. En el caso de los sólidos que se coloquen juntos, la rugosidad de la superficie en una escala microscópica y atómica impide que las superficies entren en contacto, excepto en sus puntos aislados, como se muestra en la figura superior. Además, las superficies están usualmente contaminadas e incluso si se eliminara la contaminación, se produce una fuerte adhesión a los puntos de contacto. Sin embargo, para una humectación infectiva de la superficie, la resina debe cubrir cada saliente y entrante de la superficie para desplazar todo el aire y deben evitarse capas de contorno débiles. Esta situación puede relacionarse con la situación física de una gota líquida sobre una superficie sólida, como la de la figura B. El siguiente de estos mecanismos es la interdifusión. Aquí la unión entre las dos superficies se da por la difusión de las moléculas del polímero de una superficie a otra. Y la fuerza de unión depende del grado de enmarañamiento molecular y del número de moléculas que estén implicadas. Se va a promover también por la presencia de agentes plastificantes, por disolventes y por la facilidad del movimiento molecular. El mecanismo de atracción electrostática se da cuando se produce entre las dos superficies
una de ellas lleva una carga positiva neta y la otra lleva una carga negativa neta. Entonces, la unión aquí depende de la densidad de la carga, y aunque esto no contribuye de manera importante a la resistencia final de la unión, sí contribuye en la forma en que los agentes se fijan sobre las superficies de la fibra de vidrio. Y en el caso del enlace químico, la unión se da entre el grupo químico de la superficie de la fibra y el de la matriz, y la fuerza de la unión depende del número y del tipo del enlace. Entonces, el fallo de la interfase va a implicar la ruptura de los enlaces. Y en el caso de la adhesión mecánica, se da por interpenetración mecánica de dos superficies cuando una resina moja la superficie de la fibra siguiendo cada detalle. Aquí la resistencia de la interfase a la tracción no es tan alta, a menos que haya un gran número de entrantes y salientes en la fibra, y la resistencia en cortante depende del grado de la rugosidad. Con respecto a la interfase resina de poliéster y fibra de vidrio, sabemos que la superficie del vidrio consta de grupos de óxidos distribuidos aleatoriamente y que la composición depende del tipo de vidrio que sea. Y aunque algunos de los óxidos no son higroscópicos y absorben agua en forma de grupos hidroxilos, tenemos otros que sí lo son y se hidratan cuando absorben el agua. El vidrio va a captar el agua y forma una capa superficial bien unida que tiene un efecto en la impregnabilidad de las fibras porque conlleva una reducción en la energía superficial. Y, por lo que uno de los propósitos del agente adhesivo es incrementar dicha energía para asegurar una buena aumentación. Siguiente. La principal función del agente adhesivo es proporcionar una fuerte unión química entre los grupos óxidos de la superficie de la fibra y las moléculas de la resina. La fórmula que podemos ver en la presentación es la fórmula química de los agentes adhesivos de silano. Es una molécula multifuncional que reacciona con la superficie de vidrio y la fase del polímero. Las unidades X representan los grupos hidrolizables unidos al silicio que se hidrolizan para obtener el silanol. Los hidroxilanoles compiten con el agua y en la superficie del vidrio por el enlace hidrógeno con grupos hidroxilos en la superficie. Y cuando las fibras se secan, el agua se elimina y se produce una reacción de condensación reversible entre el silanol y la superficie, de forma que se genera una capa de polisiloxano unida a la superficie de vidrio. La fibra recubierta de silano presenta una superficie de grupos R hacia las resinas no curadas, y durante el proceso de curado los grupos reactivos de la resina reaccionan con los grupos orgánicos R de forma que se unen a la resina curada. Y el recubrimiento de silano va a producir una unión muy resistente al agua. En ausencia del silano, la interfase se deteriora rápidamente cuando entra en contacto con el agua, porque esto se difunde a través de la resina y ataca la fibra, lo que produce una reacción en la resistencia de las fibras. Ahora sí, siguiente. Gracias. La interfaz produce una fuerte unión muy rígida que falla por deformaciones pequeñas, y como no se puede evitar la contracción durante el curado y la diferencia térmica, estas interfaces suelen fallar antes de ser utilizadas. Para solucionar esto se producen dos propiedades adicionales. Primero, se supone que hay una zona modificada de resina alrededor de la fibra que va a tener propiedades intermedias. Y segundo, se proponen los mecanismos que están en la imagen que reducen los esfuerzos locales y mantienen la unión química. En presencia del agua molecular, el enlace MO que se ve en la figura se hidroliza y como es un proceso reversible, el enlace covalente se puede formar de nuevo cuando el agua se difunde hacia el exterior. Siguiente. Tenemos otras interfaces fibra matriz. En el caso de las fibras de vidrio, aquí los mecanismos de unión química que implican los agentes adhesivos silano no se pueden aplicar, porque las fibras de vidrio introducidas en matrices termoplásticos ya están completamente polimerizadas. Sin embargo, siguen siendo susceptibles a captar agua y sufrir daños de rozamiento, por lo que necesitan un apresto protector. Entonces, las resinas reciben un tratamiento de apresto que incluye un agente adhesivo silano y una resina que forma una película, lo que asegura la protección contra la degradación. También tenemos que la magnitud de reactividad va a variar de un termoplástico a otro. Y aquí tenemos las preguntas de nuestros temas.
Gracias. Profe, ya seguimos nosotros. No, un momentico. No, nada más quería decir, adicionalmente a esas preguntas que pusieron los compañeros, es importante que apunten por ahí cómo influye la manufactura en la funcionalidad de un material compuesto. Eso es una, como ya han expuesto los compañeros y compañeras, es muy importante, ¿verdad? La parte de manufactura. La otra que pregunta que es importante es cómo influye la topografía de la fibra y si es importante o no que esté lisa o no esté lisa. Aquí entra, como dijeron ahí, uno de los métodos es ver cómo se puede humectar la superficie de la fibra. En este caso, hay un concepto que se llama funcionalidad de las fibras. En ese caso, entonces, muy importante que tengan presente ustedes, cuando se hace algo funcional, es para facilitar o para propiciar que haya cuando se utilice algún reactivo, que haya una buena adherencia. Al final es una reacción de superficie entre la matriz y el reforzante. Es muy importante tenerlo presente y decirles que siempre, como lo dijeron por ahí, una buena funcionalidad empieza porque no haya poros, y como dijo uno de los compañeros, que siempre las matrices estén embebecidas o rodeadas por el material de la matriz. Entonces serían como preguntas adicionales a la que pusieron los compañeros. Adelante. Buenas tardes, nosotros vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es Maylin Carranza y estoy trabajando con los compañeros Emanuel Castillo y Carlos Castro. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 3 en la fase de interfase fibra matriz. Siguiente diapositiva. Ok, en este caso tenemos las fibras de carbono, que también es de este tipo de interfaz. Poseen matrices complejas, las capas o planos se encuentran en la superficie libre en todos los ángulos, entre 0 y 90 grados. La estructura real depende del precursor, la fabricación y la temperatura del tratamiento térmico. El carbono configura una superficie altamente activa y absorbe gases que pueden afectar las propiedades de la superficie y además se pueden producir grupos como los que se ven en la imagen. La reactividad de la superficie es el responsable de la fuerte unión que hay en esta fibra y posee una enorme área de superficie debido a la gran cantidad de microrugosidades. Siguiente diapositiva. También tenemos las fibras Replar 49. No hay mucha información sobre esta fibra ya que se han hecho pocas publicaciones. Sin embargo, se dice que a la hora de realizar el procesado se pueden generar algunas alteraciones y que para solucionar esto o minimizar daños se utiliza un tratamiento de ensilaje con alcohol polivinílico y la superficie muestra afinidad por algunas resinas epoxi. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la medida de la resistencia de unión. En la resistencia de unión de interfaz de fibra matriz se deduce que los valores determinados experimentalmente dependen de las condiciones de fuerzas en la interfase y las propiedades de la matriz, y como esto depende, de las distribuciones de fibras y otros parámetros microestructurales.
Bueno, aquí en el libro exponen 3 casos. Tenemos el primer caso en donde se consideran 2 sólidos A y B unidos entre sí. Son 2 sólidos elásticos sin defectos en la interfase y están ensayados en tracción uniaxial. En este caso, si A y B se comportan como sólidos elásticos lineales y la resistencia de la unión es menor a la resistencia de ambos, entonces la curva de esfuerzos de deformaciones va a ser como se demuestra en la imagen A. Y el trabajo realizado por unidad de área bajo la curva es la que se da en la ecuación que se presenta. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, en el caso B, se supone que hay una entalla en la interfaz. Entonces, la resistencia a la rotura se determina con la ecuación que se ve en la pantalla, donde alfa es un parámetro geométrico que está relacionado con la forma de la entalla y la probeta de ensayo, y E es el módulo de Young. En este caso, se dice que la resistencia a la rotura es inversamente proporcional a C1 medio y tiende a infinito cuando las longitudes de entalla tienden a ser muy pequeñas. Siguiente diapositiva. Y en este caso tenemos el caso C, cuando se trata de un sólido elástico y un sólido plástico sin defectos en la interfaz. Entonces, en este caso, la resistencia a la rotura medida de la interfase depende directamente de el valor CO, que no se obtiene de una medida directa, y propiedades no lineales de los sólidos. Dice que el trabajo aparente realizado al crear nuevas superficies incluye un término elástico y un término plástico. Y en este caso tenemos que la ecuación de la resistencia a la rotura, la que se ve en pantalla, y el comportamiento que tiene la curva sería de la manera en la que se ve en la imagen. Siguiente diapositiva. En este caso vamos a hablar de la rotura adhesiva y la rotura cohesiva. Hay 3 posibilidades para saber dónde se ha producido la rotura adhesiva en la interfase, rotura cohesiva de la resina cerca de la interfase y rotura cohesiva de la fibra cerca de la interfase. La rotura adhesiva verdadera se produce por separación de la interfase. La rotura cohesiva implica la rotura de la fibra o la matriz. Las resistencias de la interfaz y la fibra determinan qué tipo de ruptura se va a obtener. Siguiente diapositiva. Tenemos las medidas experimentales. En este caso existen 2 procedimientos principales para determinar las fuerzas de la unión. Están los ensayos de fibras aisladas, que son los que se ven en el lado izquierdo, y el ensayo de láminas unidireccionales, que serían el caso de los que se ven en el lado derecho. La cortadura intralaminar y la resistencia de la tracción transversal dependen de la fracción de volumen de fibra y por tanto pueden considerarse magnitudes capaces de dar valores directos de la resistencia a la unión. Siguiente diapositiva. En este caso, bueno, tenemos el caso A de fibras aisladas, que en se obtiene la resistencia a la cortadura. Esto trata de un bloque de resina que posee una fibra corta a lo largo del eje central. Cuando la probeta se comprime a lo largo del eje central, se producen esfuerzos cortantes en las puntas de la fibra a causa de distintas propiedades elásticas de la fibra y la matriz. La relación entre el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de la interfaz es el que se ve en pantalla. Y como en esto se obtienen resultados también visuales, es importante que este tipo de ensayo no se realice en resinas opacas. Siguiente diapositiva. Tenemos el segundo caso de fibras aisladas. Se obtiene la resistencia a la tracción de la interfase. Se usa para medir la resistencia a la tracción de la interfase, como ya se mencionó. Cuando se comprime la probeta, la diferencia de coeficientes de Poisson de la resina y la fibra da como resultado la resistencia a la tracción. Centros de estrechamientos de ángulos rectos con la interfase de la fibra de matriz, y se obtiene esta ecuación. Siguiente diapositiva. En este caso vamos a hablar de los ensayos laminados unidireccionales. En este caso se obtiene la resistencia a la cortadura intralaminar. Se da a modo de que la rotura se produzca por cortadura paralela a las fibras. Se relaciona, ahí hubo un problema porque se movieron las imágenes. Un momento, para...
para buscar. Bueno, el ensayo de cortadura interlaminar es un ensayo de flexión con 3 puntos de apoyo y se relaciona por las ecuaciones que se ven en pantalla, donde A es el espesor, B es el ancho de la, el espesor y el ancho de la probeta, S es la distancia entre puntos de carga exteriores, y se deduce que las probabilidades de la rotura a flexión o tracción en un punto de rotura a la cortadura a lo largo del eje XX depende de la relación de luz-profundidad. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso tenemos laminados unidireccionales, pero en este caso se obtiene la resistencia a la tracción transversal. Es un ensayo de sumo cuidado, sin embargo en el libro no indicaba mucho acerca de este ensayo, nada más que se realiza de modo que la rotura en este ensayo pueda relacionarse solo de manera indirecta con la resistencia de unión, y se debe tener alguna medida de resistencia de unión relativa de diferentes sistemas de fibra matriz. Siguiente diapositiva. Ok, continuando con el capítulo 4, yo voy a hablar acerca de lo que son los aspectos geométricos. Muchas de las propiedades de los materiales compuestos fibrosos son fuertemente dependientes de parámetros microestructurales, tales como lo son el diámetro, la longitud, la distribución de longitudes y fracción y volumen de las fibras, y la orientación y ordenación del conjunto de estas. El efecto de cada parámetro varía de una propiedad a otra. Es importante caracterizar estos parámetros para un procesado efectivo de los materiales compuestos y para diseño y manufactura eficientes de los componentes hechos con materiales compuestos. Los componentes de altas prestaciones consisten usualmente en capas o láminas apiladas en una ordenación predeterminada para alcanzar cometidos y propiedades óptimos. Para la predicción de las propiedades elásticas de cada lámina puede ser considerada como homogénea, en el sentido de que la ordenación y la fracción del volumen de las fibras son uniformes en todas partes. Las fibras de las láminas pueden ser continuas o de corta longitud, pudiendo estar orientadas en una o más direcciones o distribuidas aleatoriamente en 2 o 3 dimensiones. Entonces, en la figura que se encuentra en la diapositiva, se ilustran 2 ordenaciones simples de láminas. La primera, que es la que está arriba, es el laminado plano, ¿verdad? Que consta de láminas unidireccionales idénticas apiladas, con las fibras de las láminas adyacentes a 90 grados unas con otras. Y esta construcción es típica del material usado para paneles de alta rigidez en aviones. También el otro tipo de laminado que tenemos por acá es el laminado curvo, y este se utiliza mucho en conductores presurizados y tubos de torsión. Ok, continuando con las láminas unidireccionales, en esta las fibras están orientadas paralelamente entre sí, y partiendo de una situación ideal y con vistas de un análisis teórico, se pueden considerar las fibras ordenadas en un retículo, ya sea hexagonal, como lo vemos por acá, y también cuadrado, como también se muestra por acá, teniendo en cuenta que cada fibra posee una sección recta circular con el mismo diámetro. Hay una cierta variación en el diámetro de la fibra para todos los tipos de materiales que dependen de lo que es el procedimiento de fabricación. Para el ordenamiento ideal, la fracción de volumen de fibras VF se relaciona con el radio de la fibra por medio de las ecuaciones que tenemos por acá, siendo VF igual a pi entre 2 raíz de 3, R entre R al cuadrado para la hexagonal, y pi cuartos R entre R al cuadrado para la cuadrada, donde 2R va a ser el espaciado de centro a centro de las fibras, como se muestra por acá, y el valor máximo que se puede obtener de VF se va a dar cuando las fibras se toquen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el valor de R minúscula y R mayúscula va a ser el mismo. Para la retícula hexagonal, partiendo de esa situación, el valor de VF máximo va a ser de 0.907, y para una cuadrada va a ser de 0.785. Y como vemos por acá, hay una separación de fibras S,
¿verdad? Que va a variar de acuerdo con ese valor de VF y se va a representar de la siguiente forma, tanto para la hexagonal como para la cuadrada. Estas ecuaciones se representan gráficamente de la siguiente forma e incluso para un bajo valor de VF, como por ejemplo 0.3, la distancia más próxima entre fibras es menor que el diámetro de la fibra, y para valores mayores de VF, por ejemplo 0.7, el espaciado se reduce mucho, y esto es importante porque puede tener consecuencias relevantes en cuanto a la presencia de fibras que modifica la matriz circundante, como se hablaba anteriormente. Ok, la esencia de la tecnología de los materiales compuestos es la facultad de colocar fuertes fibras resistentes en posiciones y orientaciones correctas y con la adecuada fracción de volumen. Por lo tanto, para conocer y controlar las propiedades de los materiales compuestos como todo un conjunto, requerimos también conocer o tener un conocimiento de los componentes individuales. La fracción de volumen y peso nos ayuda a esto. Por ejemplo, la fracción de volumen nos da una relación del espaciamiento que van a ocupar la fibra o la matriz en el material compuesto. Mientras que la fracción de peso nos ayuda más que todo cuando se están calculando densidades. Por ejemplo, un reforzamiento de baja densidad en una matriz de baja densidad nos da un compuesto de una baja densidad. Pero si en cambio se agrega un reforzamiento de baja densidad en una matriz de alta densidad, se va a obtener un compuesto de alta densidad, ya que la matriz tiene una mayor fracción de peso. Siguiente. Aquí podemos apreciar cómo se puede calcular lo que es la fracción de volumen y la fracción de peso, donde V es la fracción de volumen de un constituyente, algún constituyente en específico, e igualmente W es la fracción en peso de un constituyente, y P es la densidad del constituyente. Siguiente. Ok, los tejidos de mecha, fibras continuas. En algunas aplicaciones es muy importante lo que son los tejidos de mechas. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver lo que es una micrografía de barrido electrónico de un tejido de mechas antes de la impregnación en la resina. Y en la imagen a la izquierda podemos ver cómo se ve la sección transversal de estas fibras. Las fibras tienen aproximadamente, en este caso, un espesor de 1 milímetro. Siguiente. Ok, las fibras en disposición plana, aleatoria. Muchas veces para una mayor relación en las propiedades, se ponen lo que son las fibras en una disposición totalmente aleatoria, en lo que sería un plano, para obtener propiedades más isotrópicas dentro del mismo plano. Muchas veces se dice que el parámetro microestructural más importante es la orientación de las fibras. Por lo tanto, a continuación vamos a ver algunas técnicas para encontrar lo que es la orientación de las fibras. Siguiente. Siguiente. Ok, entre las técnicas para encontrar la distribución de las fibras en entramados planos, tenemos que para fibras inorgánicas se puede lo que es derretir la resina y examinar directamente las fibras al microscopio. Bueno, aquí abajo debería haber una imagen, pero parece que se borró. Muchas veces cuando se derrite la resina, entonces solamente queda ya lo que serían las fibras expuestas. Entonces al microscopio es puede ver fácilmente la orientación de las mismas. Solo se debe cuidar bien que las fibras no se vayan a degradar con el calentamiento. También tenemos lo que es la microradiografía, que implica en la preparación de un corte fino del material paralelo al plano de las fibras, y la posterior realización de una radiografía de rayos X, como se puede apreciar en la imagen de abajo. En esta imagen tenemos que la exposición de las fibras es totalmente aleatoria.
Y ya por último tendríamos lo que serían las preguntas para una mayor facilidad de los conceptos. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que se puede rescatar básicamente es que la parte, como hablamos anteriormente, la manufactura es importante. Entonces, hay ensayos donde se exponen el compuesto a diferentes condiciones. Uno es el caso de un esfuerzo cortante puro, que es el caso que puso la compañera al lado izquierdo, y el otro que es el caso de un momento flector que hace el efecto de doblado y también de tensión y compresión simultáneamente. Y uno que es muy importante es el que dijo ella que se hace con un rasgado que ya trae a propósito una incisión. Ese es un ensayo sumamente importante porque lo que mide eso es como el concepto de tenacidad a fractura. Cuando se hace una pequeña incisión, ¿qué tan rápido avanza esa grieta? Ese ensayo es muy importante, es un ensayo dinámico para ver si las fibras se influyen o no en el bloqueo del crecimiento de la grieta. Y como puso el compañero al final, pues sí, hay diferentes formas de hacer los estudios según sea el tramado, y de hecho, de estos ensayos es que se hace las recomendaciones de poner tramados diferentes según el esfuerzo al cual va a ser sometido un material compuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir, ustedes pueden ver el examen, está aquí en Teams, ya lo pueden ir viendo ahí. Vamos a compartirlo. ¿Se logra ver? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el examen está estructurado en dos partes. Una parte teórica que se entregará el próximo miércoles hasta las 3 de la tarde. Consta de una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, y la segunda parte es una pregunta respecto a materiales petros, que es un caso práctico. Entonces, con respecto a esta primera, está basado en todas las exposiciones de los compañeros. Adicionalmente, yo les puse ahí en un material, en un file comprimido, material adicional que se pueden ayudar para hacer las respuestas que tienen que venir por lo menos con unas 2 citas, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué es el cemento? Esta primera es respecto a los materiales cementosos. Entonces, ¿qué es el cemento? Aquí está ponderado. Explicar cada uno de los tipos de los cementos según la clasificación ASTM, 3 puntos. Explique claramente todas las etapas del proceso productivo del cemento Portland, 12 puntos. De una descripción detallada del horno rotativo utilizado en la fabricación del cemento, 5 puntos. Esta pregunta tiene un valor, un peso de 23 puntos. Respecto a los materiales de uso microelectrónico,
responder las siguientes preguntas. Describa claramente a qué se considera un material semiconductor, qué es un semiconductor intrínseco y cuál uno extrínseco, qué es el silicio denominado metalúrgico, el silicio denominado electrónico, el silicio denominado silicio solar, qué es el silicio negro, por qué se tienen grandes expectativas del silicio negro como material para las celdas solares y por último, qué cualidades tecnológicas debe cumplir el silicio grado solar. Esto se pondera 12 puntos de la sumatoria de estos pesos. El tercero, de hecho ahí está el libro también, que yo se los dejé, tiene que ver con materiales avanzados, entonces describe ampliamente qué son los materiales cerámicos avanzados o cerámicas de ingeniería o cerámicas finas. Los tres nombres son, para efectos de nosotros, equitativos o iguales. 3 puntos. Para las 3 familias principales de materiales cerámicos avanzados, para cada familia 3 ejemplos. Entonces, cada respuesta dar 3 ejemplos de ese material y después un caso de aplicación del ejemplo propuesto. Entonces sería 1 para cada uno. Como son 3 ejemplos, 1 punto cada uno. Luego, ¿por qué se tienen grandes expectativas de la zirconia como principal material cerámico avanzado? Preguntas. Sigo adelante, entonces. El siguiente lo hacen en los mismos grupos. Usted como un ingeniero o ingeniera en materiales se le ha solicitado una asesoría técnica. El caso es el siguiente. Una familia está por construir una vivienda. El enfoque de esa construcción es hacer una casa rústica. Ya se han seleccionado los materiales para los pisos, excepto para la zona o área de acceso, acera y garaje. Han visitado algunas ventas de materiales pétreos en el gran área metropolitana orientados a la industria de la construcción, pero no tienen un criterio técnico que tiene que ver con resistencia, durabilidad, deterioro de los materiales que les ofrecen. Además, han hallado una serie de diseños para la forma del elemento que será instalado. ¿Qué es lo que se les pide a ustedes? Bueno, dar una alternativa de un material petro que cumpla estas partes de acá, ¿verdad? Que cumpla, que sea resistente, durable y que no se deteriore tan fácilmente. Que se ajuste a las condiciones ambientales expuestas. Ambientales quiere decir analizar dónde se va a poner. 5 puntos. Segundo, que tengan un atractivo, o sea, que los materiales ofertados tengan diversa coloración. El área a recubrir es aproximadamente 60 metros, 36 metros del garaje, de 8 por 4,5 metros, el resto es acera. Aquí ustedes deben de tomar el dibujo base brindada por la persona interesada y probado que generará el mosaico, por tanto, que funcione en la colocación. Definir claramente su propuesta. Entonces, este es como un bosquejo. Aquí es como se espera que quede. Y aquí les dieron a ustedes más o menos, esta distancia es 130 milímetros. Le dan los ángulos para que ustedes traten de generar el material. Aquí, si falta alguna medida, sáquenlo con este de acá. Y por último, el costo del material puesto en obra, ¿verdad? Supongan que están en un radio de 10 kilómetros para que ustedes tomen el costo. A mí se me olvidó ponerles eso acá. El costo puesto en obra, el material, operaciones de acondicionamiento, o sea, ustedes compran el material, pero tienen que recortarlo para darle la forma que ocupan.
el embalaje para el acarreo, que no compren unas láminas y cuando lleguen allá lleguen todas quebradas, tienen que preservarlos, la mano de obra y cuánto se van a ganar ustedes. Entonces, averiguar cuánto es el salario de un ingeniero con unos 6 meses de experiencia para que ustedes calculen en horas, que me parece que es lo mejor, toda la asesoría. Esta parte vale 10 puntos y se entrega el lunes, el lunes, el lunes 30 de, el lunes 31 de mayo, o sea, de este lunes que viene en 8 días. ¿Ya lo bajaron? ¿Ya lo encontraron en Teams? Sí, profe. Sí. Bueno, y la otra parte son los grupos. Voy a compartir en los grupos para que ustedes tengan claro cuáles son los grupos. Profe, Sí, las preguntas que hay que hacer, ¿hay que ponerle referencia o qué? a cada respuesta pongan 2 citas. Profe, eso es por pregunta, digamos, por pregunta 1, 2 y 3, o por punto A, punto B de cada pregunta. Ah, no, cada respuesta, cada uno tiene un ponderaje diferente, independiente. Entonces, a cada uno, cada pregunta tiene que tener 2 citas. Yo ahí les puse un material también que les sirve para eso. Por si me preguntan, ¿verdad? Eso es, para que lo apunten ahí, todo eso es tecnología de materiales, para que lo apunten. Tecnología de materiales, doctor Blanco, Universidad de Oviedo. Lo apuntaron. ¿Qué cosa, profe? El material que yo les puse ahí, que dice material para examen, ahí vienen cosas que ustedes pueden tomar para las respuestas de esto. Entonces, todo eso pertenece a un profesor que se llama Francisco Blanco. El curso se llama Tecnología de Materiales y de la Universidad de Oviedo. Profe, ¿y el material dónde está? ¿En el Drive? No, ahí en Teams está, a la parte donde está eso, dice segundo examen parcial, ahí se los puse. Ah, ok. ¿Lo encontraron? Bueno, la segunda es, aquí están los grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Y estos 2 compañeros que quedan al final, Diego se va con el grupo B y Verónica se va con el grupo D. Entonces quedarían 2 grupos de 10 y el resto son grupos de 9 personas. Gracias. ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿Qué es el grupo C? ¿Perdón?
Profe, con respecto a las fechas, las preguntas se entregan el miércoles y el caso práctico el lunes 31. Sí, el lunes 31 antes del mediodía. Antes de las 12 meridiano. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, entonces quedamos por acá para que ya empiecen a trabajar el examen. Profe, ¿es todo el examen que se entrega el 31 o es una parte? Vuelvo a explicar. Mejor. La parte de teoría que expuse hace un momento, la parte de teoría que son 3 preguntas, se entrega a más tardar el miércoles próximo a las 3 de la tarde. Y la última pregunta, que es el caso, se entrega aparte el lunes 31 antes del mediodía. Ok, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, buenas tardes y a trabajar, por favor. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas noches. Sí.